Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Inmobiliaria Antonio Comiso. Campos y propiedades. Para comprar, vender o alquilar, a Comiso debes visitar. Años de experiencia. Inmobiliaria Antonio Comiso, en Avenida España 255, aquí en Tandil. Celular 2494 58 24 47. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Como es habitual, martes y jueves, aunque aclaro que esta semana va a ser martes, miércoles y jueves, última de las semanas habilitada, digamos, después empieza la veda. Para estas elecciones PASO, bueno, lo están observando aquí en Artículo 14, desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Ya lo están viendo a través de lo que es en forma directa, las transmisiones directas por nuestro Facebook, que es, como siempre lo digo, en letras, todo en letras, Artículo 14. También en la parte de Instagram pueden verlo en vivo, en directo, como se decía anteriormente, a través del personal, del conductor. Aquí se los voy a deletrear: Lagoute con 2T Quique. En francés sería Lagut Quique, pero bueno, lo deletreo para que... Y después, por supuesto, en el momento que ustedes quieran y puedan observar, leer, ver, analizar las notas, las entrevistas, a través del canal de YouTube. Ahí están todas las opiniones, las entrevistas en el canal de YouTube, todas las que hemos realizado, ¿eh? Así que si ustedes se adhieren, se suscriben, que es gratuito, ¿no? Por supuesto, al canal de YouTube, ahí los espero también, porque es a través de todo en letras, Artículo 14 Tandil. No se olviden de poner el Tandil, porque si no, les saltan una innumerable cantidad de artículos 14. Bueno, ahí está, y comenzamos ya la entrevista junto a quien es el precandidato a intendente en la ciudad de Tandil, del Partido Obrero, Frente de Izquierda, Axel Luque. Axel, una vez más te digo bienvenido al estudio de Artículo 14 y gracias por estar. No, por favor, muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto, la verdad. Axel, vos sabés que a raíz de algunas cuestiones que surgieron entre estos días, económica, financiera y toda la situación que se está viviendo en el hoy, y que faltan todavía algunos días para las elecciones y después faltan para las otras elecciones y más falta todavía para la entrega de los gobiernos o quien va a gobernar nuevamente la Argentina. Hoy me fijé que la inflación de junio del 2021 a junio del 2022 fue 64%. Con ya el ministro Massa en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación y precandidato por el oficialismo a presidente de la República, de junio del 2022 a junio del 2023 de este año, 115,6%. Es decir, más 51,6% del anterior ministro que cambiaron porque no le encontraba la vuelta, no podía acomodar el tornillo en la tuerca. Exactamente. ¿Qué piensa la izquierda de esto? Porque es el precandidato del gobierno nacional que habla cómo va a mejorar la economía.
Sí. Y ustedes lo están, ustedes todos, ¿no? Están viendo El otra accionar. realidad. Exacto. ¿Qué piensa la izquierda de esto, el Partido Obrero? Bueno, nosotros venimos denunciando que claramente el ministro Massa viene defendiendo los intereses y gobernando en lo que es estructuralmente, digamos, de la misma manera que el macrismo. Entonces, como Alberto Fernández dijo que iba a venir a acabar con la inflación, a priorizar los jubilados, un montón de cosas que no se hicieron, que le criticaban al macrismo, ¿no? De prometer bajar la inflación y no poder hacerlo. Y ahora está pasando lo mismo. Y tiene que ver con que, bueno, a niveles económicos se están tomando un montón de medidas que defienden, como decía recién, determinados intereses. Porque hay diferentes maneras de generar inflación, ¿no? Se habla de la emisión, se habla de, bueno, algunas medidas que se están haciendo ahora, que es una inflación disfrazada, que no impacta directamente en los precios, sino que tiene que ver con otros mecanismos. Y son todos métodos de confiscación del salario. Nosotros evidentemente venimos defendiendo la idea de que cualquier medida que lleve adelante un gobierno, cualquier cambio, cualquier estructuración, tiene que comenzar por el salario. Y la inflación es una forma de atacar los salarios y el poder adquisitivo, los ingresos de los trabajadores sin que parezca evidente, ¿no? Porque la inflación de los precios se ve, pero la otra no. Y después, bueno, que hay un montón de mecanismos que utiliza incluso desde el oficialismo, el gobierno, entre comillas, nacional y popular, para disfrazar esto. Porque, por ejemplo, ha salido en algunos medios, lo han difundido economistas, de quienes no se duda, digamos, el conocimiento, que han demostrado ciertas maniobras que tiene el gobierno, por ejemplo, para disfrazar la inflación, porque en Argentina, acá estamos viendo la inflación interanual, ¿no? Pero en Argentina es el día a día, semana a semana, y por ejemplo, la inflación todo el mundo la sigue semana a semana, que es cuando aumentan los precios. Y a partir de ahí, por ejemplo, hay algunos mecanismos que se han hecho para reestructurar con el fondo que llevan a que la inflación cada 2 semanas tenga un pico alto y semana por medio un pico bajo. Pero cuando analizamos el interanual, evidentemente estamos en una situación crítica y va a seguir la situación. Nosotros decimos esto, si Massa no puede arreglar la situación ahora siendo ministro, ¿qué hace que cuando sea presidente las cosas vayan a cambiar? Porque ya son el gobierno. En la actualidad gobierna el peronismo, de la mano de la oposición patronal, un acuerdo entre las diferentes coaliciones patronales, pero gobierna el oficialismo. Y bueno, ya están demostrando, como decías vos, cuáles son las políticas que van a aplicar. Para nosotros no cabe duda que lo que viene, gane quien gane, salvo la izquierda y que los trabajadores se organicen, es un ajuste. ¿Viene o está? Bueno, sí, continúa, mejor dicho. Viene la continuidad del ajuste. Se está ajustando desde hace tiempo. Nosotros anunciamos ya muchos años antes de que se acuerde con el fondo, incluso cuando se empezó a discutir la posibilidad de un acuerdo, que si se acordaba con el Fondo Monetario iba a venir un ajuste. Y en aquel entonces yo me acuerdo, hacíamos asamblea, un montón de vecinos de los barrios que nos dicen ellos mismos que no entendían lo que nosotros veníamos anunciando del fondo, ¿no? La gente discutiendo cuestiones más del día a día, pero después dicen, pasado 3, 4, 5 años, nos estamos dando cuenta que lo que estaban advirtiendo era verdad y hoy se está viendo el ajuste. La gente lo ve todos los días, no hace falta que nosotros lo expliquemos. Ya los sueldos no alcanzan para nada, los precios aumentan todos los días, los alquileres, el costo de vida aumenta. Para nosotros, por ejemplo, los salarios deberían estar indexados a la inflación, al costo real de vida. ATE, los trabajadores de ATE y los trabajadores en general de INDEC han hecho un cálculo, hacen siempre, ¿no?, de cuál es el costo de vida para una familia tipo, para una persona soltera, para un jubilado, para un niño. Claro. Una locura que el gobierno no respete sus propias mediciones. Sí, también es, la verdad que es muy doloroso, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me duele muchísimo la cuestión que tienen que ver con la cantidad de gente que va quedando, hasta trabajando en blanco. Es una cosa increíble, hasta trabajando en blanco va quedando fuera de lo que es el sistema o está bajo la línea de pobreza, y ni que hablar cuando en un país la cantidad de niños, adolescentes que están en esa situación. Y la verdad que es muy lamentable, y yo no sé si se está haciendo algo para estar evitando eso.
Porque está bien, estamos ajustando, como vos marcabas recién, Axel, pero bueno, ¿hasta cuándo se puede resistir el tanto ajuste? Vos lo ves en los barrios, indudablemente ustedes están en un contacto con el barrio, con la gente, y esto no es que pasa en otro lado, pasa en Tandil también, porque por ahí queremos taparnos los ojos de que en Tandil no pasa nada, que es la isla, no, Sí. está pasando en todos lados. No, pasa en todos lados. Tandil no Contame está... un poco de los barrios, esto, cómo es el Eloy hoy, en Eloy. Exacto, Tandil no está exenta de ninguna de las realidades de los barrios del país. Y me atrevo a decir que Argentina no está exenta de la realidad del mundo, porque si analizamos el contexto global, todos los países están en crisis prácticamente, incluido las potencias, ¿no? Como Estados Unidos, que ha tenido crisis económica, ha tenido crisis políticas, sociales. Y bueno, en Tandil tenemos una réplica de lo que pasa a nivel mundial y a nivel nacional. Hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis social. En los barrios la situación es lamentable. Nosotros elaboramos una plataforma local, un volante que estamos distribuyendo en los barrios, que estamos distribuyendo a los vecinos, que justamente tiene en la introducción, la última frase dice: los barrios están abandonados. Y para nosotros literalmente es así, porque el que pisa el barrio no puede decir que la situación en Tandil está bien y que los problemas tienen que ver con una cuestión de gestión. Porque evidentemente hay capacidad para gestionar en determinados sectores, en determinadas zonas, y no hay capacidad para gestionar en otros. Entonces el problema no es la gestión, los barrios están abandonados, hay una política de no permitir el progreso de los trabajadores, porque al gobierno, a las patronales y al gobierno que gobierna, valga la redundancia, para las patronales les sirve que la gente esté pasándola mal. Porque cuanto más desocupación hay, más fácil es aceptar un empleo en negro, por ejemplo. Cuanto menos ingresos o más bajos están los ingresos de manera generalizada, más fácil es aceptar un salario por debajo de la línea de hambre. Lo resaltabas vos recién, en Argentina tenemos... Bueno, pero ahora acá llegó, perdóname Axel, pero Sí, llegó sí. la incongruencia, porque la verdad que alguien que trabaja, está en blanco, etcétera, cumple con todos los Claro, requisitos, ahí mismo no llega a sobrevivir el mes, es algo Sí. insólito. Sí, Y sí, por lo sí, menos no. no había pasado, que yo Por me eso, acuerdo, no había pasado. a eso iba la Y en épocas de crisis te hablo, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí, algunos no hemos vivido otras épocas, pero estamos viviendo esta. Tenemos ¿no? las anécdotas de nuestra familia, no solamente el estudio de la historia y demás, sino que testimonios en primera persona. Y sí, la situación de tanta crisis muchas veces, o mucha gente grande, no la ha visto. Y lo que decía es esto justamente, la situación de precarización, la situación de precarización del nivel de vida es generalizado, no es solamente a los desocupados, no es solamente en los barrios. La gente que trabaja en blanco, como decía vos, tiene salario por debajo de la línea de pobreza, lo cual es una locura. Si no, Que la voy a hacer gente- una aclaración porque si no, obviamente que hay gremios que están en una situación de paridad, por ejemplo, vamos a decir así, con los índices inflacionarios. Sí. Son algunos gremios. Sí, bueno, Si nosotros- yo pongo como ejemplo, o me ponen como ejemplo para rebatirme los bancarios, bueno, sí, está bien, están Sí, bueno, pero la mayoría- pero hay muchos gremios que no. Son las minorías, y además que también esos gremios muchas veces los trabajadores que han conquistado cierto nivel de vida, cierto poder adquisitivo, ciertos derechos, están todo el tiempo en peligro de perderlos y organizándose para defenderlos. Por ejemplo, el tema de paritarias no acordes a la inflación, nosotros dirigimos desde el Partido Obrero con otras agrupaciones lo que es el SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Y es el sindicato que ha conseguido la mayor paritaria en el país. Pero bueno, a fuerza de grandes movilizaciones, huelgas, bloqueos de la fábrica, han tenido que salir a defenderse públicamente porque se ha hecho un ataque público hacia esos trabajadores. Massa, justamente como ministro de Economía, amenazó con cerrar las importaciones, o con abrir, perdón, las importaciones de neumáticos para traer neumáticos de Brasil y frenar la huelga de los trabajadores del neumático de Argentina. Y en ese caso, por ejemplo, los trabajadores de Brasil salieron en solidaridad con los argentinos a decir que no iban a producir neumáticos para traer a Argentina para carnerear un paro.
Pero la realidad es que... Le salió mal entonces el juego a Massa. Le salió muy mal y ahora, de hecho, nadie, supongo los trabajadores del SUTNA, van a votar al gobierno porque salió a atacarlos directamente, públicamente, y ahora, bueno, ¿con qué cara puede ir a decirles yo vengo a mejorarles la vida o a traerles X nivel de esperanza? La realidad es que los trabajadores se están organizando y están defendiendo su derecho. Nosotros, más allá de las elecciones, más allá de llamar a la gente a votarnos, los llamamos a los trabajadores a organizarse, a que se organicen en sus lugares de trabajo, que se organicen en sus barrios, los estudiantes en los lugares de estudio, porque hay que defender los derechos, hay que salir a conquistar nuevos. Estamos en una situación no solamente de crisis, sino donde la crisis quiere descargarse sobre las espaldas de los trabajadores. Hay un ataque en regla a las condiciones de vida de los trabajadores y hay que defenderlas. Las elecciones son un episodio más dentro de toda esa lucha. Los trabajadores argentinos desde hace ya varias elecciones que vienen organizándose, saliendo a luchar y tratando de encontrarle la vía electoral a cada uno de los conflictos que está viviendo y a la crisis. Y la verdad es que, bueno, no hay muchas alternativas que los trabajadores puedan decir, tal vez si ganen estos vamos a estar mejor. Bueno, ahora, por suerte, existe una alternativa que es la lista de los trabajadores y la izquierda, ¿no? El Frente Izquierda, en mi caso del Partido Obrero del MST, que justamente estamos tratando de poner en agenda cada una de estas problemáticas que venimos discutiendo, el tema del salario, el tema de la inflación, el tema de los convenios colectivos, por ejemplo, el tema de la formalización del trabajo en negro, la restitución de aportes patronales, bueno, tierra y vivienda, salud, educación, un montón de problemáticas que los trabajadores todos los días sufren y bueno, hay que discutirlas, hay que buscar, digamos, reflexionar sobre cuáles son las causas de los problemas y ir justamente ahí, al hueso de la cuestión y solucionar las cuestiones de la estructura. Axel, después vamos a hablar del tema local, ¿no? Obviamente, porque sos precandidato a intendente, pero mencionaste la educación. Sí. Un tema no menor y que está realmente en alguna situación muy complicadista, muy complicada la educación. El Partido Obrero o el Frente de Izquierda, con su lista multicolor en distintas seccionales, es una, digamos, una entidad que hace años viene planteando la situación de Baradel y enfrentando en las elecciones A la celeste. a la lista celeste de Baradel, Sí. con idas y vueltas hasta denuncias de fraude y etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Cómo ves el tema de la educación o cómo ven ustedes desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, que tienen tienen dirigentes a nivel nacional que trabajan en ese tema, participan en ese tema? Sí, tenemos de hecho a Romina del Pla, que fue candidata a vicepresidenta, que ahora es candidata a senadora nacional por el Partido Obrero, que es docente y bueno, justamente en La Matanza, por ejemplo, hemos conquistado una banca en el Consejo Deliberante con Juan Romero, que es docente. Tenemos un montón de compañeros que están luchando en el gremio docente, ¿no? Mencionaba vos la Multicolor, que es la agrupación del Partido Obrero junto con trabajadores docentes independientes, antiburocráticos, que salen a dar la pelea justamente contra la lista de Baradel y contra la burocracia sindical. Porque la situación de los docentes, bueno, es la misma que la del resto de los trabajadores. Los salarios no alcanzan, las jornadas laborales tienen que son muy extensas, hay que buscarse más de un trabajo, bueno, hay que pagarse el vehículo, el estacionamiento, que después se discute en Tandil el tema del estacionamiento medido, los docentes tienen que pagar estacionamiento, bueno, el frío que hay en las escuelas durante el invierno, el calor que hace durante el verano, los baños que no están en condiciones, un montón de cuestiones que afectan al alumnado y también afectan a los docentes y cuestiones más, digamos, gremiales que afectan a los docentes, que afectan al resto de los trabajadores. Y la verdad es que justamente estos son un ejemplo de organización, los trabajadores que en varias provincias han tenido que hacer que el gobierno diera marcha atrás con medidas, que tuviera que frenar una paritaria que el gremio oficial, digamos, el oficialismo dentro de los gremios ha aceptado y los trabajadores con huelga, con paro, con piquete han salido a rechazar y la misma burocracia, el mismo gobierno ha tenido que
responder a los trabajadores. Toda esta problemática en algún momento también en una entrevista con Romina del Plan me la contaba, pero toda esta problemática que parecería ser en las escuelas de la provincia fundamentalmente, que se viene agravando, digo, si yo escucho al gobernador de la provincia o gente cercana al gobernador, no dicen esto, dice que se invirtió tantos millones, tantos otros millones y esto para los fondos educativos, para la escuela de Tandil, para la escuela de la sección, no sé. Sí. Es otro el concepto. El relato. Bueno, por eso, Sí. ¿cuál es ubicaros un poco en las historias o los relatos? Bueno, nosotros, viene al caso, ¿no? Y me parece muy bueno que este comentario, digamos, para poder discutir una cuestión que es qué se hace justamente con los fondos educativos. Nosotros tenemos candidatos al Consejo Escolar, varios compañeros de la juventud, estamos charlando con docentes, muchos somos estudiantes, conocemos la situación estudiantil en primera persona. Y la verdad es que tenemos un planteo que hoy en día no existe, que es que el Consejo Escolar y las autoridades competentes tienen que discutir con la comunidad educativa cuántos recursos hay y a dónde hay que destinarlos. Llegue la cantidad de millones que llegue, la gente no tiene acceso a esa información. Entonces muchas veces sucede esto de que hay relatos. Una coalición tiene un relato, otra coalición tiene otro relato, otra tiene otro, lo mismo con los partidos o con los integrantes. Y después está la realidad. Para nosotros hay que hacer pública un montón de información que la municipalidad tiene y el Estado en general tiene oculta, ¿no? Esto no tiene que ver con educación, pero pongo el ejemplo de catastro, que se oculta la información catastral para sostener el negocio inmobiliario. Bueno, lo mismo con la educación, se ocultan un montón de cuestiones que hacen a la educación que tienen que ver con defender la educación privada, por ejemplo, de financiar la educación pública. No solamente a veces, quiero decir, tiene que ver con el tema del presupuesto, cuál es el presupuesto, sino qué se hace con ese presupuesto. Yo la otra vez comentaba en otra entrevista que nosotros queremos triplicar el presupuesto de educación. El tema es que más allá de la triplicación del presupuesto, que explicaba que hay recursos para triplicar el presupuesto, porque me decían que era mucha plata, bueno, el tema es de dónde se sacan los recursos. Y lo mismo con el presupuesto que ya existe, el tema es a dónde va. Entonces, por un lado hay que ver de dónde se obtienen recursos para educación y por el otro lado a dónde van. El relato es que se han hecho muchas cosas, pero en Movediza los vecinos tienen que ir hasta otros barrios porque no tienen cupo en las escuelas del barrio. Hay mucha gente que nos dice, compañeros, estudiantes, jóvenes y padres, gente grande que va a la escuela también, que no tienen calefacción y pasan pero mucho frío. Todo el mundo hablando en Tandil, ¿no? En Tandil, sí, a nivel nacional es lo mismo. Pero esto está transcurriendo en Tandil. Esto ocurre en Tandil. En Tandil, sí. Hay noticias de estudiantes haciendo frazadazos porque no les arreglan la caldera, por ejemplo, normal. Los estudiantes de Polivalente que tuvieron que salir a sumarse a una ola de ocupaciones a nivel nacional porque tenían el edificio más de 2 décadas sin construirse. Los estudiantes de Técnica 3, yo estudié ahí, desde que yo empecé a estudiar en la escuela, que tenemos la promesa, tienen los estudiantes la promesa de un edificio nuevo y todavía no se ve. Y lo mismo pasa con todo. Entonces, ¿dónde están esos recursos que el gobernador dice que se han enviado para Tandil? Bueno, queremos discutirlo justamente. Invitamos al gobierno, al oficialismo, a quien sea que forme parte del gobierno, a que invite a la comunidad educativa a hacer un balance de cuántos fondos hay, a qué se destina. A recorrer las escuelas. No, te decía, eso va más por el lado, bueno, del departamento ejecutivo, obvio, pero también por el consejo escolar, ¿no? Desde el consejo escolar, sí. Por eso, nosotros tenemos propuestas para la educación. Decía, triplicar el presupuesto, discutir el presupuesto con la comunidad educativa, colaborar con la formación de centros de estudiantes en todas las escuelas para que los estudiantes puedan tener una representación y luchar por sus derechos. Obviamente conectar al centro de estudiantes con el gremio docente, porque los docentes, y en algunos casos inclusive la dirección de la escuela, ¿no? Son todos trabajadores, las autoridades de la escuela no son siempre cadenas de transmisión de los gobiernos, ¿no? Entonces hay que analizar cada cuestión, colaborar con que los trabajadores, los estudiantes, la comunidad educativa se organicen
y consultarle constantemente a ellos qué es lo que se quiere hacer. Para nosotros la cuestión del método es fundamental. Después, bueno, pueden haber diversas medidas que son las que nosotros proponemos, pero hay que charlarlo con los trabajadores y eso hoy en día no existe. O sea, en estos momentos la educación en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y ni hablar del idioma, la otra sección pero digo, entonces no está en buena situación como se quiere plantear. No, para nada. No, hay que recorrer la escuela, hablar con los estudiantes o los docentes y ya no hay relato que valga. Es muy sencillo. 2 horas recorriendo 10 escuelas de los barrios y ya la realidad está. O ni siquiera prender el diario, buscar educación y ya está, ya la situación es crítica. Después, bueno, también lo que es la educación excede un poco a lo que es la escuela, ¿no? Nosotros defendemos, por supuesto, la escuela, defendemos el sistema educativo argentino como existe, hay que hacerle correcciones, pero la educación pública, las currículas amplias que de muchos países o muchos estudiantes que quieren, y obviamente muchos partidos políticos, principalmente de la derecha, patronales, que defienden la especialización, que hay que recortar currícula porque los chicos estudian mucho. Bueno, no puede ser que sea un problema que los chicos estudien mucho, al contrario. Es bueno que un profesor de educación física sepa de historia, de geografía, es bueno que un médico sepa de economía, sepa de filosofía, de ciencias políticas, porque la comunidad la hacemos entre todos y todos participamos de diferentes cuestiones, no solamente de la actividad productiva a la que nos dedicamos. Entonces nosotros defendemos esa educación. Sí criticamos, por ejemplo, la ley de educación superior menemista que fraccionó el sistema educativo en las provincias y a partir de ahí algunos intentos de descentralizarlo hacia los municipios. Por supuesto que nosotros queremos un sistema federal, pero centralizado a nivel nacional. Axel, pero está bien, se creó en un momento, pero después no se cambió tampoco. No, por eso no ha continuado. Me hace acordar a las viejas leyes económicas financieras de Martínez de Oz. Exactamente. Nadie las cambió después, ¿eh? Exactamente, nadie cambió la educación de Menem, muchas privatizaciones continúan, nadie cambió un montón de medidas de la dictadura, entonces... Pero hay un gobierno, como vos dijiste, nacional y popular, ¿no? Sí, y estamos a 40 años de democracia. Bueno, esto suena fuerte. Nuestro compañero Gabriel Solano, candidato a presidente, escribió un libro que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Nosotros tenemos la intención de presentarlo en Tandil. Si podemos hacerlo en su momento, invitaremos a la comunidad, anunciaremos, porque hay que debatir esto también. Tras 40 años de democracia, hay un montón de leyes y métodos y resoluciones de la dictadura que siguen vigentes. No se han abierto los archivos, entonces, ¿qué tan verdaderamente en democracia estamos? Bueno, es cuestionable, nosotros queremos dar el debate y todo el resto de las propuestas y de las ideas que nosotros tenemos también pasan por ahí, si efectivamente estamos en democracia o no, porque lo que decía, los métodos no son muy democráticos, no son muy transparentes. La municipalidad habla de transparencia, habla de democracia, habla de horizontalidad, un montón de cosas que suenan muy lindas, pero que en la realidad no existen. Y bueno, nosotros queremos justamente cambiar eso. ¿Qué le critican a ustedes y en los barrios? Prácticamente dijiste un desamparo, ¿no? Ese es el problema que tiene el actual gobierno municipal, 20 años, ¿no? El actual gobierno municipal con los barrios... ¿Los ha dejado desamparados? Los barrios están desamparados, sí. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el intendente, pero son varios. ¿Como cuál, por ejemplo? El primero es la cuestión de defender o no los intereses de los trabajadores, porque en los barrios viven los trabajadores. La clase dominante, los empresarios, los terratenientes tandilenses no viven en Movediza, no viven en Villa Aguirre, no viven en Tunita, la mayoría están en countries, están en el centro, están en zonas alejadas de la ciudad. Y los barrios, bueno, están los trabajadores ahí. Entonces, como al gobierno no le interesan los trabajadores, o mejor dicho, como decía hoy, le sirve que los trabajadores la estemos pasando mal, entonces los barrios a nadie le importa. La gente tiene que estar constantemente, no puede muchas veces discutir política, discutir educación, discutir cultura, un montón de cuestiones, porque tiene que estar tratando de sobrevivir el día a día. Hay veces que se embarran las calles
porque no hay asfalto, no pasan los barrios, ya los trabajadores muchas veces no pueden ir a estudiar, o mandar a los chicos a estudiar o ir a trabajar. Entonces, ¿cómo queremos que la gente progrese si no puede salir del barrio? Si el colectivo está caro, si en Movediza 2, por ejemplo, no hay agua. Recién ahora se está, hace poco tiempo el tema de la cisterna, pero hasta hace ¿cuánto tiempo la gente sin agua? Gente viviendo en la calle, viendo que no paga el alquiler, que no consigue trabajo, y después, queremos que los trabajadores salgan a trabajar efectivamente, a producir, que se ganen lo suyo, que no estén haciendo piquetes, que la situación en los barrios es horrible, que hay droga, que hay robo, que hay un montón de cosas, pero nadie va a la cuestión, a las causas, digamos, de todo eso. ¿Por qué la situación en los barrios es como es? La gente vive como vive porque quiere o porque hay un sistema estructural que lleva a que la mayoría de la población viva en ese sentido. Entonces, en los barrios hay que hablar con los vecinos, preguntarle qué es lo que hace falta y avanzar en ese sentido. ¿Eso no se da por parte del gobierno comunal? No. Si hablas con cualquier vecino que hable con otro vecino de un barrio, a ver cuántos políticos van a recorrer los barrios, algunos no se han acercado ni en campaña. Bueno, porque hay vecinos que lo normal es la campaña. Lo normal es la campaña, pero algunos ni siquiera. Y los vecinos, igual no quieren que los políticos vayan en campaña. Porque han ido y le han salido así. Pero recién cuando ahora un venís. intendente que hace 20 años que está gobernando la ciudad de Tandil, ¿nunca se dio una vuelta por algún barrio que conozcas, que tengas esas realidades? Por tener la realidad de frente. Yo he conocido intendentes que lo han hecho, ¿eh? Claro, sí, yo supongo que sí. No quiero decir que no, la verdad, porque no me consta, pero una cosa es recorrer algún barrio de vez en cuando para la campaña o a discutir alguna cuestión, y otras cosas es estar constantemente en el barrio, ¿no? Tampoco es que, no solamente el intendente, quiero decir personalmente, después también hay un montón de mecanismos del Estado que no funcionan, obvio, ¿no? Claro. Los centros comunitarios, por ejemplo, que son una hermosa herramienta de la municipalidad para atender a las demandas de los vecinos y satisfacerla, no tiene recursos, a los vecinos muchas veces van a plantear algo a desarrollo humano, lo mandan al centro comunitario, en el centro comunitario le ponen excusa, lo mismo que en desarrollo humano, entonces los barrios se las arreglan como pueden los vecinos. Y eso ¿Y el tema seguridad? Y el tema de seguridad... O inseguridad, ¿no? Como sí, quieran llamarlo, ¿no? Inseguridad creo que es más adecuada a esta altura, la seguridad ya no se sabe qué es. Y tiene que ver con lo mismo. Hay que ir a las estructuras. Si hay delito, tal vez tenga que ver con que no hay empleo. No digo que todos los que salen a robar lo hacen porque no tienen empleo, ¿no? No justifico el robo a los vecinos. Me ha tocado vivirlo yo, que lo vivo en mi familia, los propios vecinos. Es una situación horrenda, pero en el tema de seguridad siempre se discute las manifestaciones de la inseguridad y no las causas. Lo mismo. El que roba... va preso. Vi un spot, no me recuerdo de qué candidato. Hay que poner mano dura, más policía, más cámara de vigilancia. Hace un montón de tiempo que se viene haciendo eso y no hay solución, porque la gente de la cárcel sale peor muchas veces. Las cámaras de seguridad dirán quién es el culpable, pero no evita la razón ni averigua por qué la persona hizo lo que hizo. Entonces, para nosotros, el tema de inseguridad va por otro lado. Por supuesto que hay que tomar medidas de emergencia, por ejemplo, que los vecinos controlen las comisarías. Para nosotros las comisarías deberían estar bajo control vecinal. Explícame cómo es eso. A ver, explícanos cómo es el tema de un control vecinal de las comisarías. Bueno, en Tandil hay 4, me parece. Bueno, sí, hay destacamentos, no importa. Hay destacamentos, bueno. Sí, pero ¿cómo sería ese control vecinal de las comisarías? En términos concretos... O de la policía, en realidad, claro, ¿no? Sí, de la fuerza de seguridad, digamos, entre comillas, o de inseguridad hoy en día, de fuerzas represivas. Una versión concreta, definida, no puedo dar porque son ideas, son propuestas que hay que definir. Cada barrio, cada localidad tendrá sus características, entonces deberá definir sus métodos de organización, pero en todos los barrios se pueden hacer asambleas, se pueden votar los comisarios, por ejemplo. Nosotros proponemos para la justicia que se voten los jueces, como se votan los intendentes, los presidentes. Se podrían votar los comisarios. Todo el mundo sabe quiénes son los comisarios, deben ir, digamos, formalmente... Eso pasa en Estados Unidos. Eso, lo de juicios por jurado... No, vota juicio por jurado, votar al comisario... Puede ser, los sí. fiscales. No estoy en tema, pero puede ser.
Pero eso sería una de las tantas medidas. Después, que no solamente se lo vote, sino que el cargo sea revocable. Los vecinos saben cómo actúa el comisario de la comisaría de su barrio y el resto de los oficiales, porque lo conocen, porque muchas veces viven en los barrios, porque en un montón de conflictos hay discusiones, intercambios y demás. Bueno, entonces los vecinos analizan cómo se comporta y cómo lleva adelante sus tareas el comisario, y en caso de que no lleve adelante sus tareas, su responsabilidad como corresponda, se lo puede revocar. Se pueden hacer asambleas, un montón de maneras de definirlo. Y en Tandil, no sé si vos has Después, participado. perdón, o una cosa, sí. Educación, cultura, salud, comida, trabajo es lo que hace falta para que la gente deje de robar, deje de, digamos, caer en el narco, menudeo, por ejemplo, en la alcoholemia, en el alcoholismo, en los vicios. Si la gente no tiene una perspectiva de futuro, y bueno, lo más lógico es que termine entregándose a todo este tipo de escapes de la realidad o de maneras de desahogar bronca, frustración. Entonces, bueno, tiene que haber trabajo, tiene que haber casa, tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber ocio, acceso a la cultura, al deporte. Nosotros planteamos que en todos los barrios tiene que haber centros deportivos, por ejemplo, o un club municipal con sede en los la verdad barrios. que no veo que el actual gobierno comunal preste mucha atención a eso. No, sé porque cómo lo están viendo ustedes, pero No, porque como todo, sobre todo el deporte, digo, hay ¿no? un negocio, ¿no? Hay que pagar los clubes pagan impuestos, son amigos de tal o cual funcionario, entonces se defiende eso. Es todo una cuestión de intereses. Nosotros queremos afectar los intereses. ¿Vos sabés? Perdóname, porque Sí. me acordé de algo. Eso que estás hablando de los clubes, tengo una información. Usted no sé si lo han detectado. Hay clubes que dicen directamente a los chicos, a los que trabajan, a los que van, que si no votan al actual intendente o si no sigue el actual intendente no van a tener ciertos dinerillos para poder subsistir o Mirá. pagar sueldo. Claro. Está ese rumor implantado. Sí, por eso lo mismo sucede. Bueno, ahora la noticia de McDonald's, el tema de las franquicias, que el intendente defiende tal o cual es negocio. Eso no es algo que deba sorprenderle a nadie, no es algo que, digamos, bueno, siempre existe el debate de sí o no, pero hay cosas que están a la vista. Como decía, para nosotros hay que poner, por ejemplo... Sí, también está el Consejo Deliberante. Exacto, sí, más vale. No es solo el intendente, ¿no? Hay todo un régimen de gobierno, un acuerdo en el Consejo para actuar de determinada manera, defender ciertos intereses, ciertos negocios y otros no. Ahora, perdóname, en todo esto que estás hablando, indudablemente, ¿dónde se ubica, voy a decirlo con el nombre anterior, el Frente de Todos? Sí, la Unión por la Patria. Bueno, Unión por la Sí. Patria, pero hasta ahora era Frente de Todos. Los funcionarios que hay ganaron a través del Frente. El Frente de ¿Dónde lo Todos. ubican ustedes de la izquierda al Frente de Todos? A ver, no sé si dónde lo ubicamos nosotros o dónde se ubican ellos, porque en la realidad quiero decir, ¿no? Porque una cosa es el discurso y otra es la realidad. Y hay cosas que todos los vecinos saben y que no lo estamos denunciando nosotros. La cercanía entre la oposición al oficialismo es clara, es evidente y, digamos, iba a decir a confesión de parte relevo de pruebas, pero no sería adecuado, pero sí hay pruebas porque muchas políticas primero se defienden y segundo que hay un acuerdo que existe dentro del Consejo Deliberante para avanzar en ciertos sentidos y no en ciertos otros sentidos. Por ejemplo, nosotros hace 2 años, creo, desde el Polo Obrero llamamos una asamblea de inquilinos y vecinos sin techo, Ajá. que se conformó la asamblea de trabajadores por un techo, de la cual formaba parte el Polo Obrero, vecinos independientes. Y desde esa asamblea, no con el apoyo del Polo Obrero, pero sí con otras organizaciones, en una mesa de diálogo, luego con otras organizaciones más, se decidió presentar un proyecto para avalar una ley nacional del oficialismo, no nuestra, y desde el propio oficialismo dijeron que no podían tratar eso porque tenían un acuerdo. Y los vecinos salieron, yo me acuerdo, sorprendidos, porque nosotros le dijimos, nosotros no vamos a avanzar en este sentido como Polo Obrero porque es un callejón sin salida. Digamos, nos están vendiendo el cuento, gato por liebre. Se va a presentar un proyecto y va a quedar en la nada. Ni siquiera se atrevieron a tratarlo. Entonces, A ver, el quiero acuerdo... entender, perdóname Axel, estoy pensando una cosa porque estamos
previo a un debate electoral ya en las urnas. Sí. Falta poquito. Nada. Si yo hago burdamente, quizás, si es muy burdo lo que voy a decir, pero por lo que vos me estás manejando y diciendo, Lungui e Iparraguirre y Lungui son lo mismo, Lo mismo no, porque nada es lo mismo. o se trabajan en conjunto. Pero trabajan en conjunto y tienen un acuerdo, sí, de eso no hay duda. El Lungui mismo a veces se refiere a Iparraguirre como el viceintendente, ¿no? Hay carteles de Lungui, publicidad, y al lado carteles de Iparraguirre, una convivencia dentro del propio espacio. Eso es lo que yo quiero también que la gente sepa. Dentro del mismo espacio están sacando a la luz esas cosas. Dentro de la interna que se armó luego de el quilombo con Patria Grande, con Scioli y demás, con las bajadas de listas a nivel nacional y a nivel local, A nivel local, sí. se empezaron a destapar la olla de un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con esto. Sectores del Frente de Todos, o de lo que fue el Frente de Todos y que ahora han quedado con un pie adentro y otro afuera de Unión por la Patria, han denunciado que a Iparraguirre y a la Cámpora, digamos, o Trabajar por Tandil, como se llama ahora, les queda cómodo ser oposición. No es algo, quiero decir que digamos nosotros solamente, lo están informando desde su propio frente. Y evidentemente, si lo están denunciando de ellos es porque algo en ese sentido debe haber. ¿Y qué piensa la gente de un barrio? ¿Sigue con esa, digamos, acepta esa situación que se ha planteado entre el lunguismo y la situación de Iparraguirre, Lungui, Iparraguirre? ¿O busca variantes? Entre las variantes puede estar el Partido Obrero, el Frente Izquierda. Y hay un poco de todo. La verdad es que es muy variado. Digamos, la opinión de los vecinos es muy variada y no se puede generalizar, pero este acuerdo en sí, la realidad es que a nadie le gusta, porque tampoco es que es acompañado de un discurso de consenso. Si uno hace un discurso de consenso y establece acuerdo, bueno, es entendible. Ahora, si de lo discursivo... Sí, pero tendrían que llamar a más partidos políticos para hacer un consenso en general, puede ser. En la ciudad grande. Sí, me ahora parece. yo igual... Un acuerdo entre varios. Quiero decir, para darles la derecha, como se dice en algún sentido, asumamos que podría, digamos, un consenso entre el oficialismo y la oposición, que son los dos bloques más grandes, acompañado de un discurso de consenso, podría ir. Ahora, un discurso de somos distintos, defendemos los intereses opuestos, prácticamente somos cosas totalmente distintas, enfrentadas, y en la realidad gobernar en conjunto, hacer un montón de políticas estructurales en conjunto, bueno, eso a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque es visto como hipocresía, al fin y al cabo. La diferencia, ¿por qué el Frente Me estoy acordando, Axel, de algunas cosas. Con razón resulta más opositor dentro del Consejo Liberante. Ha resultado más opositor Manassoni del PRO que los sectores del Frente de Todos. Y ahí hay un montón de internas, sí. Peleas entre partidos patronales. Porque al fin y al cabo vos me preguntabas si son lo mismo. Y yo decía, lo mismo no, porque nada es lo mismo. Pero sí se defienden determinados intereses. Entonces, en ese sentido podemos decir que todos son lo mismo. Son todos partidos patronales que defienden los intereses de las patronales. En algunos casos de manera más acentuada, como es el del lunguismo. Gobierna para los terratenientes, gobierna para los especuladores inmobiliarios, gobierna para la cámara empresaria, para la sociedad rural. Eso hay que decirlo en claro, todo el mundo lo sabe. No es algo que, digamos, una frase que me adjudica a mí solo una denuncia. Todo el mundo lo dice, todo el mundo está claro, porque desde el propio gobierno... Hace rato que ustedes en entrevistas que yo he realizado plantean esto, ¿no? Sí, y lo han planteado otros sectores también. Ahora, después hay otros sectores que dicen defender a los trabajadores, pero en la realidad es que no se ve, porque después de cierto tiempo pisar un barrio o dar soluciones concretas, específicas a los vecinos no existe. Y estamos hablando en algunos casos de cuestiones que no necesitan de muchos recursos. Es cuestión de
voluntad política. Y ahí es donde nosotros decimos que hay un cogobierno, porque hay medidas que no necesitan de recursos. Por ejemplo, dividir la tierra, entregársela a los vecinos para que la paguen, no necesita de dinero. Es decir, necesita de una X cantidad de dinero para lotearlo, para urbanizarlo, puede ser, pero no hay que sacar grandes números del PBI. Se sacan grandes números del PBI para pagar la deuda externa a nivel nacional. A nivel Tandil se sacan un montón de recursos de las arcas del Estado para financiar educación privada, clínicas privadas, en algunos casos sueldos privados, que el municipio le entrega dinero, y lo mismo ha hecho el Estado Nacional Provincial, a las patronales para pagar sueldos o cargas sociales. Entonces, ¿por qué esos recursos no podrían invertirse, por ejemplo, en construir viviendas? Después los vecinos la pagan en cuotas, tampoco se le está regalando nada, esa plata vuelve. El vecino se abre un kiosco en ese barrio y el resto de los vecinos compran. Y uno se hace una carpintería y le construye, y otro albañilería y le construyen el kiosco y se empieza a mover la actividad económica y se pagan impuestos y la municipalidad recauda. Pero no hay voluntad política. Porque nosotros yo te pregunto, no hay voluntad política, mencionaste. ¿Y 4 años más de Lunghi le van a dar voluntad política? La voluntad política Sí, creo que gana, vamos a hacer sí. la aclaración, porque como viene la mano no sabemos qué va a pasar. No se sabe de nada. Llamamos a la gente a votarnos a nosotros, que haya una sorpresa, que sea la izquierda y la voz de los trabajadores. Pero bueno, si es que gana Lunghi, y van a ser 4 años de voluntad de atacar a los trabajadores, aún más. Hay que ver si puede hacerlo, porque las provincias están mostrando un fenómeno muy interesante, que es que quien gana las elecciones por el voto popular, no pasa una semana que ya tienen rebeliones populares. Pasó en Chubut, pasó con Arcioni, pasó en Jujuy, quiero decir. Morales ganó las elecciones y después con la reforma tiene todo el pueblo jujeño rebelado. A Arcioni le pasó lo mismo ¿Estuviste en Jujuy? Con el Chubutazo. ¿Estuviste? No. Estamos acá en Tandil a pleno. No hemos tenido mucha... No, pero tienen contacto con... Sí, estamos en contacto con los compañeros de todo el país, todo el tiempo. En primer lugar tenemos una prensa que es Prensa Obrera, la gente puede leer prensaobrera.com o escribirnos para solicitar la versión impresa, donde incluso existe un sector, un suplemento del Polo Obrero. Entonces ahí los trabajadores y los ocupados y desocupados de todo el país van escribiendo sobre cómo están las luchas en sus lugares. Después, bueno, hay reuniones nacionales, provinciales, ¿no? Y toda esta problemática, por ejemplo, de Tandil también la transmiten ustedes. Nosotros transmitimos para allá, efectivamente, y lo que se está viendo, por eso decía, es que la situación es general. Tandil no está exento de lo que pasa en el país y el país no está exento de lo que pasa en el mundo. Entonces hay que tomar soluciones de fondo, medidas de fondo, y hay que hacerlas organizado, porque nadie puede hacer nada solo desde un municipio. Nosotros tenemos nuestra propuesta a nivel municipal, nuestros candidatos a nivel municipal, llamamos a la gente a que nos vote a nivel local, la lista del Partido Obrero MST, que es la 136B, pero también llamamos a que vote gobernador, a Alejandro Godard, a que vote para presidente a Gabriel Solano y vice a Vilma Ripoll, porque hay que tomar medidas nacionales, no solamente municipales. Nosotros planteamos la nacionalización de la educación y de la salud pública. Hay que centralizarla a nivel nacional, bajar recursos a nivel nacional, la nacionalización, por ejemplo, del comercio exterior, para que el país pueda disponer de los recursos que se exportan y se importan como sea necesario para satisfacer las necesidades locales, que se nacionalice la banca, por ejemplo, para que se deje de fugar dinero y se pueda invertir en los lotes, en la construcción de fábricas, en la activación de la obra pública. Con eso rompes todo lo que ha dejado Martínez de Oz. Rompemos todo el paradigma, y lo que estamos haciendo un llamado justamente a romper con los paradigmas. Hay que ir a fondo. Se están tomando un montón de medidas coyunturales, entre comillas, y no se va a la cuestión estructural, a la cuestión de fondo, que es la importante, porque podemos ir poniéndole parches, y acá en Tandil tenemos el ejemplo de las calles, ¿no? Qué mejor ejemplo gráfico, qué mejor alegoría que esa.
las calles están rotas, le ponen parche, no se arregla así una calle. Bueno, imaginemos con un país, tenemos un país roto, destrozado, vaciado y le queremos poner medidas parche. Bueno, no va a ningún lado eso. Hay que cambiar las cosas de raíz, hay que hacer cambios estructurales, entonces, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Axel, para ir finalizando ya la entrevista, digo, ¿por qué se dividió la izquierda en estas elecciones que mucha gente o los ciudadanos están pidiendo a gritos, basta de grietas, basta de divisiones, basta de esto? Y la izquierda se divide. Y es más, tienen paso hasta en Tandil, ¿no? Tenemos paso en Tandil, sí. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar hay que, lo mismo, ver el contexto general. Hay una crisis política muy grande y no solo la izquierda se ha dividido. La fragmentación existe en todos los partidos. Juntos por el Cambio, bueno, fue la interna más picante con denuncias de todo tipo. ¿Qué es la interna más picante? Sí, narco, prostitución, corrupción, financiación ilícita, un montón de cuestiones que entre ellos mismos fueron destapando la olla. Unión por la Patria, como decía, también. Tienen un candidato que no se sabe quién lo va a votar. Tuvieron un montón de intentos de interna y si acá en Tandil, por ejemplo, van con una lista unitaria, es porque no les ha quedado, digamos, fue a la fuerza, porque en sí también iban a internas y eran varias, tenía que haber 3 listas. Y la izquierda obviamente no está exenta, nosotros tenemos debate, somos un frente integrado por 4 partidos, el Partido Obrero y el MST, que somos parte de la lista 136B, y el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, e Izquierda Socialista, que son parte de la lista 136. Tenemos diferencias y algunas de esas consideramos que son importantes. ¿Qué mejor que una paso para debatirlas? Porque más allá de lo que pase después de las elecciones con quien sea gobierno, nosotros lo que estamos discutiendo en sí es cómo se planta la izquierda y cómo se planta el pueblo trabajador para lo que viene. Decíamos, gane quien gane, salvo que los trabajadores se organicen y que gobiernen los trabajadores con la izquierda, va a venir un ajuste. Y ese ajuste va a haber que enfrentarlo. Entonces nosotros lo que discutimos es qué izquierda queremos para enfrentar ese ajuste. Queremos una izquierda que se presente solo para las elecciones, que invierta mucho dinero en marketing, que ponga candidatos según lo que análisis de focus group de Facebook indiquen, o queremos una izquierda que esté presente en los barrios, que esté presente en los gremios, que esté presente en los centros de estudio, que discuta con la población trabajadora, que la organice, que dé la pelea desde la calle, que dé la pelea, que le ponga el pecho a cada una de las peleas que están dando los trabajadores, que discuta con ellos, porque, por ejemplo, desde nuestra lista nosotros convocamos al resto de los partidos a un debate, a un congreso del Frente de Izquierda y luchadores para debatir cuáles tenían que ser los ejes de campaña, cuáles iban a ser los candidatos, etc. Desde la otra lista no se aceptó eso. Un año antes de que se empezaran a definir candidaturas, ellos ya las tenían definidas. No quisieron ir al Congreso, llamamos a un plenario, tampoco asistieron, participaron la lista del PO y el MST con decenas de miles de luchadores. De hecho, convocamos 20.000 luchadores de todo el país en la Plaza de Mayo, donde en comisiones durante varias horas definimos cuáles iban a ser los ejes de la campaña, cuáles eran los reclamos que los trabajadores querían llevar, cuáles iban a ser los métodos de campaña, y votamos a mano alzada en la Plaza de Mayo, públicamente, con los medios presentes, con toda la población, quiénes iban a ser los candidatos. Entonces, esa es una diferencia sustancial. Después, bueno, ¿qué vamos a hacer respecto de posiciones? De la otra manera que están digitados. Y sí, está todo resuelto a dedo, entre dirigencia, a puerta cerrada. Nosotros convocamos a la población trabajadora a puerta abierta, a mano alzada, como nos parece que tiene que actuar la izquierda y como nos parece que tienen que ser los métodos de los trabajadores. Los métodos históricos de los trabajadores son el debate, la resolución colectiva, y vamos todo con lo que se resolvió en mayoría. Bueno, no es este el método de la otra lista, entonces, de hecho, hubo 2 cosas. Una cosa particular que fue muy fea para gran parte de la militancia de izquierda, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda que estos partidos integran, que fue el menosprecio a la capacidad política de los desocupados. Tratar de planero a la gente como si fuera un funcionario macrista, la verdad que llamó mucho la atención. Decir que la gente se moviliza obligada por un plan social es una locura de parte de la izquierda, porque uno entiende que eso lo diga Milei, que lo diga Macri,
¿no? Que son los verdaderos planeros, pero que lo diga la izquierda, bueno, nosotros no nos sorprendió porque venimos siguiendo los debates, pero fue, digamos, a muchos compañeros les dolió. Y bueno, vamos a ver ahora en las elecciones cuáles son los resultados, pero llamamos a la población a que vote a Solano para presidente, a votar para gobernador, Axel Luque, Constanza Más para intendente, porque hay que organizar a los trabajadores, hay que discutir con ellos, y para gobernar hace falta una base social que te apoye. De nuestra parte estamos construyéndola. Axel Luque, precandidato a intendente en la ciudad de Tandil del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, ha pasado aquí en este día martes 8 de agosto en Artículo 14. Axel, muchísimas gracias. No, te voy a preguntar algo. ¿Y mi amigo Néstor Pitrola dónde va? Néstor Pitrola no sé dónde estará ahora, debe andar por todos lados. Va como candidato a diputado nacional. Correcto. Sí. Gabriel Solano presidente, Ripoll vice, Romina del Pla senadora nacional, Néstor Pitrola candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Así que sí, tenemos una lista de luchadores muy conocidos, muy grande, por eso insisto en que hay que votar esta lista. Es la lista que tienen los candidatos históricos de la izquierda. Gracias, Axel. No, por gracias. favor, gracias a vos.